sobre Derecho y Libertad de Expresión, evento organizado desde el despacho del congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Saludar a los televidentes que se suman en esta transmisión en directo a través del canal de televisión del Congreso de la República para esta conferencia. Vamos seguidamente, la segunda exposición en esta mañana desde la Sala Quiñones del Congreso de la República, la ponencia del señor Felipe Emanuel López Ayala, de México. Muy buenos días a todos y muchas gracias por la oportunidad, por el espacio. Congresista, muchas gracias Marcelo por la invitación. Un pequeño... ¿Cuál es el PowerPoint? Está en el escritorio. Ahí cierran eso. Ciérralo y abre escritorio. Mientras estamos preparando la exposición del expositor mexicano, en este encuentro sobre temas vinculados a la libertad de prensa y el derecho. Adelante. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Y México está pasando por una situación muy grave en cuestión de libertad de expresión. A lo largo de varios sexenios de diferentes presidentes, diferentes partidos políticos que han tomado el mando del país, se ha agravado la situación de la libertad de expresión en México. Esta pequeña plática, esta pequeña exposición la he titulado La libertad de expresión en México, un derecho en agonía, porque eso es lo que es la libertad de expresión ahora en México. La libertad de expresión en México actualmente está agonizando, la está matando el gobierno, en el cual influyen también diferentes factores como el narcotráfico, la inseguridad, la falta ahorita de cultura que tiene la sociedad mexicana, así como la educación y la corrupción que existe en el país. Pero bueno, nada más para comenzar a introducir, sabemos que la libertad de expresión es uno de los derechos humanos más básicos y fundamentales que son inherentes a la persona, y no solo eso, sino que cuentan con una protección tanto internacional como constitucional. La libertad de expresión es un impulsor de voluntades, es un contrapeso para todos estos entes que quieren reprimir las ideas de las personas. Y de igual manera, es un derecho que nos permite ejercer otras libertades fundamentales, ya sea la libertad de prensa, ya sea de la libertad de asociación, petición, la participación política, que es tan importante. Entonces, al reprimir este derecho, no solo están violando garantías individuales, derechos humanos, sino están causando un impedimento a las personas para expresar sus propios pensamientos e ideas, y así están evitando la comunicación necesaria hacia los individuos interesados para la toma adecuada e informada de decisiones. Ahorita con un poquito de historia, en México el primer periódico se editó en 1722, la Gaceta de México, un periódico en pro de la corona española, del virreinato, un periódico que al ser editado causó el primer confrontamiento entre el pueblo mexicano, entre la sociedad mexicana y el periodismo. Paralelamente a la creación de este periódico, de esta Gaceta, salió otro clandestinamente que iba a favor de los esclavos, a favor de todas esas personas que eran oprimidas por el virreinato de la Nueva España y ahora México. En la
la Constitución mexicana de 1917, que es la última, la protección a la libertad de expresión la tenemos en dos artículos básicamente, el artículo 6 y el artículo 7, que básicamente dicen que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial, administrativa, sino en el caso que si se lleva a cabo un ataque a la moral, derechos a terceros, o provoque algún delito o perturbe el orden público. Es decir, a grandes rasgos, el Estado está garantizado el derecho a la información. Pero lo que llama la atención realmente de este artículo es que se ve que únicamente está dirigido a nuestro poder judicial y nuestro poder administrativo. Lo que lleva o lo que deja libre es al poder legislativo, que es muy peligroso, porque lo podría estar facultando para emitir leyes que puedan limitar o coartar el derecho a la libertad de expresión. Existen ejemplos de otros países que prohíben tajantemente esto. Lo podemos encontrar de igual manera en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que básicamente dice que el Congreso no podrá o no promulgará ninguna ley que coarte la libertad de palabra o imprenta. En México, hasta ahorita, el artículo sigue vigente, facultando al Poder Legislativo para poder reprimir el derecho a la libertad de expresión. Algunas de las limitaciones que también tenemos en el artículo anterior nos llevan a bastantes interpretaciones, ya que el artículo está redactado de una manera muy ambigua y muy vaga. Tan es así que incluye palabras como la moral que es un término tan difícil de determinar uniformemente en un país tan vasto o en una comunidad tan vasta como fuera Latinoamérica, que ha tenido tantos problemas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México tuvo que intervenir. Y tuvo que concluir que los jueces deben llevar o deben determinar lo que puede ser considerado como un acto impúdico, un acto obsceno o un acto contrario al pudor público. De igual manera, tienen la obligación de interpretar lo que el común de la gente entiende por obsceno, por ofensivo. Esto es muy peligroso porque nos deja al arbitrio o al criterio que tengan los jueces, cual sea que sea su situación. Continuando con el siguiente artículo de la Constitución, garantizando la libertad de expresión en México, nos dice que es inviolable la libertad de escribir, publicar escritos sobre cualquier materia y que ninguna autoridad podrá establecer previa censura ni exigir fianza a los autores o impresores ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites. De nuevo nos está marcando la Constitución un límite que es el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. Términos que no están debidamente determinados, términos que no están debidamente definidos en ningún estatuto, en ninguna parte de la Constitución y todavía no están definidos en ningún criterio de la Corte. Pero bueno, a pesar de esta protección internacional y constitucional, en México el país continúa siendo objeto de sucesos peligrosos que comprometen la integridad física de los periodistas. No hace mucho, a mitad del siglo pasado, la acción directa era la acción favorita usada por todos los antiguos caciques políticos, que mandaban a sus guardaespaldas hacia los medios de comunicación como una primera advertencia para dejar de publicar cualquier noticia que vaya en contra de ellos. Eso como primera advertencia, y si no, utilizaban miel, azúcar, para evitar las imprentas, o si el medio de comunicación continuaba con sus ediciones, llegaban a lapidación, destrucción de maquinaria e inclusive destrucción de los edificios en los cuales se ubicaban estos medios de comunicación. Y así a lo largo de diferentes periodos presidenciales, la peligrosidad de la profesión sigue siendo o sigue incrementando. La lista de periodistas asesinados, encarcelados, perseguidos y presionados no ha cesado en el país.
Pero no solo este tipo de presión, no solo este tipo de agresiones son las que aflige al país. De igual manera existen ciertos medios de comunicación, ciertos medios informativos a los cuales a la sociedad mexicana las ha decepcionado. Ante la falta de objetividad, imparcialidad de algunos de estos, que ya han sido comprados, controlados y que sirven como un instrumento de la voluntad del gobierno. A pesar de esto, a lo largo de la historia del país han habido fechas, han habido años en los cuales la prensa ha captado o ha informado a la sociedad de ciertos actos relevantes en nuestra historia. Podemos empezar por 1968, con la matanza de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, el movimiento estudiantil que fue reprimido por el gobierno el 2 de octubre, y también cubriéndolo con los Juegos Olímpicos que se llevaron a cabo en México. En 1985, lamentablemente ocurrió uno de los más grandes terremotos que ha destruido y azotado a la Ciudad de México. En 1988, el gran fraude electoral por el cual Carlos Salinas de Gortari llegó a la presidencia del país. 1994, por ser el primer año en el cual se dio el primer debate presidencial entre los tres grandes partidos, PRI, PAN, PRD, coincidir también con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y con una de las grandes crisis que ha surgido el país. En 1994, el fracaso del plan político económico de Carlos Salinas de Gortari, lo que llevó o lo que tuvo con el tan llamado error de diciembre o efecto tequila. En el año 2000 se acabó la hegemonía de 70 años del PRI en México, lo que fue llamado también la dictadura perfecta, en el cual el PAN, el partido de oposición, tomó las riendas del país. En el 2012, después de 2 sexenios de cambio, de 2 sexenios en los cuales creíamos que ya no íbamos a regresar al PRI, en 2012 México, un país que no tiene memoria, volvió a elegir a un candidato presidencial del Partido de Revolución Institucional. Lamentablemente, durante este sexenio que ha sido marcado por desapariciones, por asesinatos y por agresiones, en 2014 se llevó a cabo o aconteció la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero. Personas que todavía no han aparecido, personas que todavía no sabemos dónde están, qué les pasó. Posterior a esto, 2017, México sufrió el mes de septiembre 2 de los más grandes terremotos también que ha sufrido el país, en el cual murieron aproximadamente 300 personas y sigue el país sin recuperarse, sigue el país pidiendo apoyo, sigue el país sufriendo por este desastre natural. Como ya dijimos, en el 2000 México tuvo un cambio de partido, México tuvo un cambio de la hegemonía. México pensaba que iba a tener un respiro, que iba a tener una protección a las libertades de expresión, que iba a tener una protección a los derechos fundamentales, a los derechos humanos. Lamentablemente, durante el primer sexenio, que fue de el señor Vicente Fox Quesada, más de 20 periodistas fueron asesinados en el país. Posteriormente, en el 2006, Felipe Calderón fue nombrado como presidente, igual del PAN, en donde pensábamos que podíamos tener más protección a estos derechos fundamentales, más protección a la sociedad. Lamentablemente, Felipe Calderón, con su llamada guerra al narcotráfico, ocasionó más de 30 desapariciones de periodistas, más de 30 asesinatos. Uno de los mayores problemas que ha tenido México, independientemente del partido que esté en el poder, recae siempre va a recaer sobre el inaccionar, la indiferencia del Estado en contra de la violencia que vive el país. Este método ha sido utilizado siempre para silenciar la opinión pública, utilizando el discurso falaz, el discurso insuficiente y siempre señalando al narcotráfico como el punto
el punto que ejerce esa presión sobre el derecho a libertad de expresión, siempre culpando al narcotráfico por las agresiones a las periodistas, siempre culpando al narcotráfico por la mala economía en México, siempre culpando al narcotráfico por la opresión que tiene el país. Pero como sabemos, el gobierno igualmente es responsable por las agresiones contra la libertad de expresión. Lamentablemente ahora en México no existen las garantías efectivas para la libre circulación de ideas, opiniones e informaciones, por lo que el país realmente está incumpliendo con sus obligaciones de proteger y respetar a la libertad de expresión. Nada más como datos estadísticos, dentro de las agresiones físicas o materiales a los periodistas en los últimos años, 44% de las mismas han sido por daños corporales, a su equipo de trabajo, a sus instalaciones, a las instalaciones de los medios de comunicación. Más de la mitad de estas agresiones han sido durante el ejercicio de la labor. El 20% de las mismas han sido a través de amenazas correspondientes a raíz de los informes o parte de los contenidos publicados. Como podemos ver, los asesinatos, desapariciones, detenciones y agresiones físicas constituyen actualmente la forma más violenta de censura que tiene la libertad de expresión en el país. Esto no solo conlleva a la vulneración del derecho a la libertad de expresión, sino del derecho a la vida, del derecho a la integridad, a la libertad personal y el acceso al derecho a la información por parte de la sociedad. Los medios escritos son los medios que más han sido agredidos, ya sea de cobertura local, de cobertura regional o inclusive de cobertura nacional. Siempre estas agresiones por los contenidos publicados por estos medios. En prácticamente todas las entidades del país se han llevado a cabo agresiones de cualquier tipo, desde desapariciones, agresiones físicas e intimidaciones a raíz de amenazas. Esta inacción de la autoridad, aunado a una creación de burocracia ineficiente, ha devenido en la falta de investigación y sanción en contra de los responsables de las agresiones a periodistas y de medios de comunicación que ya hemos descrito, generando, esto es muy importante, esto ha generado un patrón de impunidad impresionante en el país. Sí, tenemos que aceptar que el crimen organizado ha sido un factor determinante en las agresiones a periodistas y medios de comunicación en el país. A raíz de esto, en el 2006, se creó la Fiscalía Especializada o Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de Periodistas. Esta dependencia se caracterizó por sus nulos resultados en la consignación de responsables a los ataques de la libertad de expresión. Esta Fiscalía no fue dotada por un marco jurídico ni por recursos necesarios para la detención o para ir contra los delitos en contra de los periodistas. Por eso, en el 2010 se decretó la desaparición de esta instancia para dar paso a una nueva Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos ya en contra de la libertad de expresión, no solo en contra de los periodistas. Dotada de un marco jurídico más fuerte, pero todavía sin recursos. Ahora, esta nueva Fiscalía tiene la labor de la protección a las personas que ejercen la labor periodística, entendiéndose como tal, esta que lleva a cabo una persona física o moral que se dedique a través de un medio de comunicación a tareas de información o creación de opinión. Lamentablemente, esta Fiscalía deja desprotegida a otros elementos muy importantes de la cadena de la comunicación o de la información, al no entrar en esta categoría de comunicadores, como pueden ser los distribuidores, los voceadores, los talleres, los trabajadores de talleres, entre otros. Después de este dicho cambio de 12 años por parte del PAN, regresamos al PRI en el 2012. Y lamentablemente, todo indica que durante este sexenio, a partir del 1 de diciembre del 2012, en que Enrique Peña Nieto tomó el mando del país,
más de 1.367 agresiones han sido contadas en contra de periodistas. Este último sexenio, más de 35 periodistas han sido asesinados, siendo esta la censura más grave que puede existir para el ejercicio de la libertad de expresión e información. En esta actualidad, en México, existe un contexto generalizado de desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza pública y otras violaciones graves, como lo ocurrido en Ayotzinapa, Guerrero. A un poco más de 3 años de la desaparición de estos 43 estudiantes, todavía no ha habido una sola condena que nos diga en dónde están. Todavía no ha habido una sola condena que nos diga qué pasó. La noción oficial o la razón oficial que da el gobierno es que estos 43 estudiantes fueron secuestrados por el crimen organizado, fueron asesinados y fueron incinerados en un basurero clandestino. Esta teoría oficial por parte del gobierno únicamente ha sido reforzada por confesiones de personas que pudieron estar bajo tortura o bajo coacción del mismo gobierno. Hasta ahorita, y aunado a un grupo especialista de personas de diferentes nacionalidades, a grupos internacionales que han ido a México a investigar qué pasó con estas 43 personas, nos dicen que esta teoría no está fundada con hechos, únicamente por confesiones de estas personas que pudieran estar o no en favor o cooptadas por el gobierno. Y a poco más de estos 3 años, todavía no sabemos qué pasó con estas personas, todavía no sabemos dónde están, y lamentablemente no creo que nunca lo sepamos. A raíz de todas estas limitaciones, de todas estas agresiones a la libertad de expresión, a las desapariciones forzadas, a los abusos del gobierno, el pueblo mexicano ha tratado de manifestarse, el pueblo mexicano ha tratado de levantar su voz en contra de este estado de gobierno. ¿Y cuál ha sido la respuesta que tuvo el gobierno de nuestro distinguido presidente Enrique Peña Nieto? Que a pesar de críticas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a pesar de las críticas de la OEA, inclusive a pesar de las críticas de la ONU y de grandes organismos de derechos humanos, el gobierno mexicano hace poco promulgó la Ley de Seguridad Interior. Una ley que estaría otorgando a las Fuerzas Armadas militares la facultad de intervenir en los contextos de protesta social, lo cual nuevamente las habilitaría para cuestiones que son de seguridad interior, que son de seguridad civil, por así decirlo, para cuerpos civiles de seguridad. No solo eso, sino abre un preocupante espacio de arbitrariedad y discrecionalidad para la intervención de las Fuerzas Armadas a partir de la interpretación de lo que ellos designen como una protesta pacífica o no. Está al criterio de las Fuerzas Armadas, está al criterio del Estado, está al criterio del Ejecutivo designar qué es una protesta pacífica y qué no es una protesta pacífica. Lo cual faculta al Estado al uso de las Fuerzas Armadas para reprimir cualquier manifestación social que no consideren como una protesta pacífica. ¿Qué puede conllevar a eso? Que es un grave riesgo al derecho a la vida, al derecho a la integridad de todas las personas que participen en estas protestas sociales, por, lamentablemente, el abuso que puedan ejercer las Fuerzas Armadas en reprimenda de estas protestas. Esto es gravísimo. Y no solo esto. La Ley de Seguridad Interior también faculta y les abre las puertas a las Fuerzas Armadas para que lleven a cabo medidas como la intervención en comunicaciones, la recolección de información privada y de cualquier individuo a través de cualquier método, sin que existan ningún límite claro ni establezca de manera explícita algún control democrático o mecanismo de rendición de cuentas. A raíz de esto,
El gobierno y el Estado mexicano ha sido objeto de diversas recomendaciones a nivel mundial, ya que este fenómeno que se está dando en la nación ha sobrepasado las fronteras y ha llamado la atención de la comunidad internacional, debido a los grandes y múltiples compromisos internacionales que el país ha adoptado y se ha obligado a cumplir. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó a convocar inclusive una audiencia sobre la situación de la libertad de prensa en México. En tal sesión se urgió al Estado mexicano para investigar y sancionar a los responsables de las agresiones en contra de periodistas y de medios de comunicación. La Oficina de la Alta Comisión de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos Humanos ha de igual manera instado al Estado mexicano a que adopte las medidas necesarias, incluyendo las preventivas y de protección, para que cesen las agresiones en contra de periodistas y la impunidad que le sigue. A nivel europeo, de igual manera, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la escalada de violencia en México, en la cual condena los asesinatos que son víctimas los trabajadores de los medios de comunicación. Lamentablemente en México, la libertad de expresión en el país se enfrenta a graves obstáculos, principalmente por los actos de violencia e intimidación que sufren las y los periodistas en el país. Como ya mencionó Marcelo, ubicando a México como el país más peligroso para ejercer la profesión de el periodismo o de comunicación a nivel Latinoamérica, comparándonos o poniéndonos inclusive más peligroso, como un país más peligroso para ejercer la profesión que Irak, Afganistán, Siria, países en un estado de conflicto, de guerra civil, de guerra interna. El problema de la violencia en México nos afecta a todos, afecta a cualquier sector de la población. Y debido a esto, la protección del derecho a la libertad de expresión debe formar una parte fundamental en la agenda de seguridad ciudadana de México. Y no solo eso, una parte fundamental en la agenda del nuevo gobierno que gane las elecciones en este 2018. Es necesario una política pública integral dirigida a garantizar la libertad de buscar, recibir y difundir información a través de cualquier medio. Sin esta política pública es imposible que México pueda combatir la delincuencia y pueda combatir a la corrupción. Esto es algo indispensable para enfrentar el crimen y proteger a la población. Asimismo, es muy importante, a raíz de la promulgación de esta ley de seguridad interior, capacitar en materia de libertad de expresión a las Fuerzas Armadas de Seguridad para evitar abusos por su parte. Y lo más importante para concluir esta breve charla es que en tanto no se acabe la censura y quede una inteligente libertad a la crítica a los personajes públicos y a las situaciones que lo ameriten, México nunca podrá avanzar como sociedad y nunca podrá avanzar como nación. Muchas gracias. Y muchas gracias al doctor Felipe Manuel López Ayala desde México. Cabe señalar que él es licenciado en Derecho de la Universidad Anáhuac de Cancún, México. Igualmente egresado de la Maestría en Derecho Internacional Privado de Argentina de la Universidad de Buenos Aires. También egresado de la Maestría en Relaciones Internacionales Argentina, egresado del Doctorado en Derecho Internacional también de Argentina, profesor de la Universidad Interamericana para el Desarrollo desde el 2014 hasta la fecha, director corporativo en la Notaría Pública número 75 de Quintana Roo en Cancún, México, y gerente jurídico en Alberto Rocabert y compañía Cancún, México. Seguidamente vamos, expositor de nuestro país, el señor Alfonso Máximo Chagua Ricaldi, abogado, egresado de la Universidad Inge Garcilaso de la Vega, egresado de la Escuela Nacional de Archiveros de Lima, con conocimiento pleno en legislación archivística, especialista en Derecho Registral y Notarial, egresado de la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Alas Peronas de Lima, docente policial en la Escuela